Hola, hola, soy la maestra Nancy y esta vez les traigo el tema de propiedades de los polígonos, específicamente de los triángulos. Hablaremos de su clasificación y propiedades. Voy a dibujar aquí un polígono y vemos esa definición tan rara, ¿sí? Un polígono simple. Ese polígono, ¿sí? Regular, irregular, no importa. Primero, una región limitada, o sea, el polígono es esto que tiene adentro, la figura, ¿sí? Con cierta forma, ¿verdad? Y esa región está limitada por la unión de 3 o más segmentos. ¿Qué son los segmentos? Las líneas azules que acabo de dibujar. ¿Por qué 3 o más? Porque con 2 segmentos pues no se forma un polígono, ¿verdad? Jamás, no se ve de ninguna forma. Y a esos segmentos se les llaman lados. Esos lados están determinados por n puntos, es decir, cuando un polígono como este tiene 4 lados, pues también tiene 4 puntos donde se unen, que se llaman vértices. Y es importante, les decía, que ahí menciona que los vértices no sean colineales, es decir, que no estén en la misma línea. ¿Por qué? Si yo le pongo un punto aquí, no puedo decir que ese sea otro vértice. O sea, ese punto no convierte mi cuadrilátero en un pentágono, ¿sí? Para nada. Los vértices no tienen que ser colineales, es decir, no tienen que estar sobre la misma línea. Y pues forman n ángulos, ¿verdad? Igual, o sea, tienen la misma cantidad de ángulos. Los ángulos los voy a trazar con otro color. Y básicamente ese es un polígono. Ahora, un triángulo, pues como su nombre lo dice, tiene 3 ángulos. El triángulo lo voy a dibujar así de manera general, sin medidas ni nada. Y sobre este triángulo voy a explicar todo. Un triángulo es un polígono de 3 lados. Se forma con 3 segmentos, 3 vértices y contiene 3 ángulos. Generalmente los vértices se nombran con letras mayúsculas. Vértice A, B y C. Aquí le voy a poner que este sea el vértice A, este es el B y este el C. Y forman el triángulo ABC. Aquí formamos un triángulo que se llama ABC. A veces cuando tenemos más triángulos, pues al otro puede ser que le llamemos D, E, F o X, Y, Z, como sea. Pero generalmente se nombra con 3 letras consecutivas. Y se denota con esta forma. Luego, sus lados se llaman con las mismas letras, pero en minúsculas. Y tiene que corresponder, pues, a su lado que está enfrente. O sea, este sería el lado A, este sería el C y el otro sería el B. Los lados se nombran con letras minúsculas. Y los ángulos se nombran de varias formas. Uno de ellos es por medio de letras griegas. La letra alfa está junto con A, o sea, en el vértice A. Déjenme borrar esta parte para que no me estorben. No, borraré de más. Ahí está. Alfa se pone con A, beta se pone con B y gamma se pone con C. Pero también se suelen nombrar con el simbolito de ángulo, que algunos autores lo ponen así, otros simplemente lo ponen así, y lo llaman con las 3 letras que lo forman, de modo que el vértice en el que está quede en medio. Por ejemplo, el ángulo alfa sería el ángulo alfa, CAB, o sea, la A, que es donde está el ángulo, queda en medio. El ángulo beta sería el ángulo beta
BC, donde la letra donde está ubicado el ángulo queda en medio, y el ángulo gamma sería el ángulo ACB, donde la letra donde está el del vértice del ángulo queda en medio. ¿Sí? Esas son notaciones que deben de conocer. Ahora, vamos a ver la clasificación de los triángulos rápidamente. Los triángulos se clasifican de dos maneras. Una es de acuerdo a la longitud de sus lados, y esa es la clasificación que más conocemos porque desde la primaria la vemos, por la longitud de sus lados. Se clasifican en tres tipos. Primero, el triángulo equilátero, equi. ¿Qué significa equi? Equilátero. Igual, ¿verdad? Sus tres lados son iguales. Entonces, sus tres lados son iguales y sus tres ángulos son iguales. Se suelen marcarlo con una o con dos rayitas. Ahora, el otro tipo de triángulo es el triángulo isósceles. Esta flecha me va a estorbar. Bueno, isósceles. En el triángulo isósceles, dos lados son iguales y uno es distinto. Estos dos serían los que son iguales. Y entonces sucede también que dos ángulos son iguales y uno es distinto. Este ángulo y este ángulo son iguales y ya el otro es distinto. Y por último, el triángulo escaleno. Déjenme borrar aquí y pongo la flecha acá. Triángulo escaleno. Y en el triángulo escaleno, pues, todos sus lados son diferentes. Por ejemplo, en este triángulo es escaleno y por lo tanto todos sus ángulos son diferentes también. Ahora, continuamos con otra clasificación, que es la clasificación de acuerdo a sus ángulos. Es importante porque la van a ver también en el tercer semestre. Entonces, presten atención, conserven sus apuntes que les van a hacer falta después. Continuamos. Por sus ángulos. Los triángulos se clasifican también en tres. El primer tipo es acutángulo. Es aquel triángulo que tiene todos sus ángulos agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? Un ángulo que mide menos de 90 grados. Entonces sus ángulos son menores de 90 grados. La siguiente clasificación es rectángulo. Y se llama así porque tiene un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo de 90 grados. Entonces, ese es un triángulo rectángulo. Y la última es obtusángulo. Es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180. Entonces, este triángulo es obtusángulo. Todos los triángulos entonces pueden tener dos nombres, de acuerdo con su clasificación por lados o por ángulos. Bien, después de esto veremos las propiedades de los triángulos. Son importantes y las van a aplicar más adelante, así que presten atención y tomen nota. Propiedades. La propiedad número 1, y creo yo que la más importante, la que más se usa, es la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es siempre 180 grados. Entonces, alfa más beta más gamma son 180 grados, siempre. Y con esa propiedad puedo calcular ángulos faltantes, a veces utilizando otra propiedad y a veces solamente haciendo una resta. Luego, propiedad número 2.
La medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Para esto voy a hacerles una figurita para entender que es un ángulo exterior y un ángulo interior. Ok. La medida de un ángulo exterior, o sea, por ejemplo, de este ángulo, es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. O sea, este de aquí es adyacente, quiere decir que estos son no adyacentes. Si este fuera alfa y este fuera beta, al de acá lo voy a llamar, ¿qué les gusta? X. Entonces X es igual a alfa, más beta. ¿Sí? La suma de estos dos ángulos interiores es igual al valor de ese ángulo exterior. Propiedad número 3. La suma de los tres ángulos exteriores de un triángulo es siempre 360 grados. Los ángulos exteriores son los ángulos suplementarios a los ángulos interiores. Observen, si yo aquí tuviera alfa, este ángulo exterior junto con alfa me suman 180 grados, por eso se llaman suplementarios. Entonces, esos tres ángulos exteriores juntos suman 360 grados. Voy a llamar aquí X, aquí Y y aquí Z. Entonces X más Y más Z es igual a 360 grados. La propiedad número 4. La longitud de un lado es menor a la suma de las longitudes de los otros dos lados. Es menor, fíjense, no dice es menor o igual, sino que es menor. Voy a poner aquí los lados de un triángulo. Este triángulo es un triángulo muy conocido, ya. Este mide 3, este 4 y este 5. Vamos a ver si se cumple. La longitud de un lado es menor a la suma de las longitudes de los otros dos. 3 más 5 son 8. Y entonces el 4 es menor que ese 8. Luego, 3 más 4 son 7. Y ese 7 es mayor que 5. El 5 es menor que 7. Luego, 5 más 4 son 9. Y el 3 es menor que ese 9. Vamos a ver un ejemplo donde eso no se cumpla. Si yo les dijera entonces que un triángulo tiene lados 3, 4 y 7, ¿eso es cierto? Vamos a ver. 3 más 4 son 7. El 7, o sea, este 7, ¿es mayor a este 7? Pues no, no es mayor. Quiere decir que esos lados no son de un triángulo. Se los voy a demostrar ahorita con un programa. Vamos a poner aquí un segmento de 7 unidades, otro segmento de 3 unidades y uno más de 4 unidades. Y vamos a tratar de formar el triángulo, moviendo esta bolita y esta bolita, ¿sí? El triángulo queda formado cuando los dos círculos quedan exactamente uno sobre otro, ¿sí? Los puntos. Entonces vamos a empezar a trazarlo, a tratar de juntarlo. Y pues todavía no, ¿verdad? ¿Se fijan? Queda así como por fuerita. Y el único punto donde sucede que se juntan, ay, ¿qué pasó? Es justo en la línea. Entonces ese no es un triángulo. La propiedad número 5 y la última. La longitud de un lado es mayor a la diferencia de las longitudes de los otros dos. Con el mismo triángulo 3, 4, 5, la longitud de un lado es mayor a la diferencia de los otros dos. Voy a hacer las diferencias de uno y de otro.
4 menos 3 me da 1. Entonces, el 5 es mayor que ese 1, ¿verdad? Ahora, 5 menos 4 me da 1 y el 3 es mayor que ese 1. 5 menos 3 me da 2 y el 4 es mayor que ese 1. Esas son las 5 propiedades de los triángulos, además de su clasificación que ya expliqué. Voy a ponerles un ejemplo donde calcularemos los ángulos faltantes de un triángulo. Que es el siguiente. Ahí está. Aquí vale 5x menos 10. Acá vale 4x más 35. Y aquí vale 6x más 20. Observen, las pequeñas expresiones que tenemos están en los ángulos externos. Entonces, pues me voy a la propiedad de los ángulos externos. ¿Se acuerdan que decía? La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es de 360 grados. Y con esto voy a armar una pequeña ecuación. Bueno, grandecita. 5x menos 10 más 4x más 35 más 6x más 20 es igual a 360. Son grados, ¿verdad? Entonces hacemos lo que ya sabemos. Las x con las x me dan 15x. Y lo que no tiene x con lo que no tiene x. 35 más 20, 55. Menos 10, 45. Es igual a 360. Y luego 15x es igual a 360 menos 45. X, entonces, 360 menos 45 son 315 entre 15. Y x, de esa manera concluimos que vale 21. Con eso no obtenemos el valor del ángulo, pero ya podemos hacer el cálculo de cada uno. El primero, 5 por 21, eso quedó muy feo. Menos 10. 5 por 21 son 105. Menos 10, 95. Quiere decir que este ángulo mide 95. El que sigue, 6 por 21 más 20 son 126 más 20 y eso me da 146. Y el último, 4 por 21 más 35 me da 84 más 35 y eso es igual a 119. Este de aquí vale 119. Ahora hay que comprobar que juntos me den 360 grados y si eso sucede, entonces estamos en lo correcto. Y sí, entonces la suma de estos tres da 360 grados y ya encontramos el resultado aplicando una de las propiedades. Bueno, eso es todo por esta sesión. Cuídense y espero que nos veamos pronto.